¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo estáis? La verdad que teníamos un poco abandonada esta sección del videoblog. Llevamos algún tiempo sin subir ninguno y he recibido no pocos mensajes vuestros preguntando acerca de qué pasa con los videoblogs que no los subimos. La verdad que es una sección que gusta mucho. Recibo mensajes vuestros que os agradezco de todo corazón, explicando lo mucho que os gustan y, en fin, con lo que estáis de acuerdo, con lo que no estáis de acuerdo, o incluso haciéndome peticiones sobre temas a comentar. Gracias de corazón, gracias por todo ello. Lo que ha sucedido es simplemente que he pasado un par de meses muy liado con otros temas, algunos de los cuales serán objeto de videoblog un poquito más adelante, ¿verdad? Bueno, un pequeño videoblog hoy simplemente para retomar esta costumbre de subir videoblog y para comentar un asunto que estos días, de forma fortuita, ha estado muy presente en nuestra página, en naufragios.es, y es la protección de nuestro patrimonio histórico marítimo. Cuando hablo de patrimonio histórico marítimo no me refiero a los museos, me refiero a embarcaciones clásicas, embarcaciones antiguas, y me refiero a los pecios. Los museos, por supuesto, son parte importantísima de nuestro patrimonio cultural. Tenemos en Madrid un museo naval que es una verdadera maravilla, es uno de los mejores del mundo. Tenemos una colección de cartografía náutica que creo que es la mejor del mundo. Y hay distribuidos por todo el territorio nacional, por toda España, una serie de museos marítimos, algunos de los cuales pues están muy bien. Lo que sucede es que desde mi humilde punto de vista, insisto, esto son opiniones mías, ¿no? En fin, que nadie se moleste ni nadie se enfade porque tengo derecho a tenerlas y expresarlas. Os decía que en mi opinión algunos de estos museos están siendo administrados de una forma un tanto peligrosa, en el sentido en el que se está tendiendo a dar un mensaje nacionalista, es decir, se olvida un poco la realidad de España, la realidad marítima y la historia marítima de un país para centrarnos en localismos y en nacionalismo. A mí eso me parece simplemente un atraso. Más allá de los museos, como decía, hay una serie de embarcaciones históricas, algunas de las cuales por desgracia se han perdido ya para siempre, que debemos cuidar y mimar. ¿De qué embarcaciones estoy hablando? Pues fijaos, hace poco subía un post hablando del vaporcito del puerto, del famoso vaporcito del puerto, que se hundió en el puerto de Cádiz tras chocar con una escollera hace ahora 5 años. El vaporcito del puerto estaba siendo explotado por una empresa privada, como es lógico, y lo utilizaba como golondrina entre Cádiz y el puerto de Santa María para transportar pasaje. El vaporcito del puerto había sido declarado por la Junta de Andalucía bien de interés cultural. A pesar de ello, el barco colisionó contra una escollera, se hundió en el puerto de Cádiz dentro del muelle, y tras su reflotación no pudo o no quiso, tampoco me molesta mucho en averiguarlo, ser reparado. Hay que entender que esto era una empresa privada y en la empresa privada, como es lógico, los números mandan. Si tras ser reflotado el barco su reparación era excesivamente cara, más cara que lo que es el valor de la embarcación, o técnicamente no era viable, pues es lógico pensar que no se repare. Pero también hay que tener en cuenta que había sido declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y que ya podía la Junta haber echado un cable para reparar este barco, que forma parte de la historia reciente de Andalucía y forma parte también de nuestra educación sentimental. Yo, que tuve la suerte de navegar en el barco muchas veces mientras estaba estudiando la carrera de náutica en Cádiz, lo considero un recuerdo impagable. Aparte que me siento muy privilegiado por haber tenido la oportunidad de navegar en ese barquito histórico, porque lo era, y que forma parte de nuestra educación sentimental. Tened en cuenta que el vaporcito del puerto ha participado en películas, ha sido objeto de canciones, en fin, era uno de los tipismos más importantes de Cádiz y lamentablemente se ha perdido. Igual que se va a perder la Carabela Niña, que está pudriéndose en una rotonda ahí en Puerto Real y que necesita una restauración urgente. La Carabela Niña fue construida siguiendo los criterios de don Luis Coín, el profesor don Luis Coín, y con ella navegó hasta América, demostrando muchas teorías nuevas sobre el descubrimiento de América. El barco está ahí y va a acabar en muy mal estado,
a no ser que se realice una intervención urgente sobre el mismo. Hace poco también subimos un post, que por cierto ha gustado mucho, sobre el vapor, el correíllo La Palma, que ha sido utilizado en la película esta de los últimos de Filipinas, que se va a estrenar en unos días. A mí me ha parecido una noticia buenísima. El correíllo La Palma, yo pienso que se está haciendo sobre este barco una labor extraordinaria para mantenerlo. Es uno de los últimos buques a vapor auténticos que existen en Europa, ¿verdad? Y cualquier esfuerzo para su preservación debe de recibir todo nuestro apoyo. Afortunadamente hay una fundación y una asociación que lo cuida y lo protege. Y el hecho de que participe en una película, aunque sea en unas pocas escenas nada más, es muy importante porque da a conocer el barco en sí. Pensad una cosa, en España, en nuestro país, no tenemos petróleo, ni tenemos industria, ni tenemos minas, minerales. Aquí lo que tenemos es turismo, sol y patrimonio, mucho patrimonio. Y ese patrimonio o lo cuidamos y sabemos venderlo, o en el futuro las vamos a pasar muy negras, porque hay un turismo cultural que viene buscando, sin duda, aparte de los encantos del clima, la gastronomía y las playas españolas, viene buscando también algo de cultura. Y la cultura naval forma parte de esa cultura en mayúscula, de esa cultura global del país. Lo que pasa es que la cultura naval en España está muy olvidada, muy en un segundo plano, y cualquier esfuerzo para darla a conocer, para que todo el mundo tenga conocimiento de ese riquísimo patrimonio cultural marítimo que tenemos, será poco. Fijaos una cosa, yo ahora he estado trabajando en una investigación sobre los pecios de la batalla de Trafalgar para un libro que va a salir en breve y del cual ya os hablaré, ya le dedicaremos algunos videoblogs. De esos pecios de la batalla de Trafalgar, de esos barcos que resultaron hundidos en el combate de Trafalgar, hay 4 o 5 de los cuales no quedan ya ni las raspas. No quedan ni las raspas porque ya en su día se recuperó parte del barco varado, embarrancado en la costa, para seguir reutilizando sus materiales. Posteriormente, el embate del mar, los dragaos, actuaciones impropias, ilegales sobre el pecio, expolios, etcétera, han hecho que esos pecios, un pecio en definitiva es una fuente de conocimiento de cómo se vivía, en este caso de cómo se navegaba en aquella época, lo que han hecho es que esos pecios hayan desaparecido completamente. Hemos perdido la oportunidad de conocer muchas cosas sobre nuestra historia marítima con la pérdida de estos pecios de Trafalgar y de otros muchos que han corrido la misma suerte. Hay que empezar a educar a todo el mundo, hablándoles de los barcos hundidos, hablándoles de la aventura del mar, sin entrar en historias de tesoros ni en pamplinas de ese tipo, que lo que hacen es ir contra nosotros. E insisto, el nuestro es un país turístico y entre los alicientes que ofrece es una vasta cultura. Y parte importante de esa cultura es la cultura naval, el patrimonio naval. O lo protegemos o estamos construyendo un país sin una parte importante de su futuro. Nada más por hoy, espero que os haya resultado interesante. Volvemos en unos días. Un fuerte abrazo marinero a todos y nos vemos pronto. Buen fin de semana.